Lo que vamos a hacer hoy, vamos a retomar en primer lugar el movimiento del MRU. En segundo lugar, conocer y analizar las diferentes aplicaciones. Y por último, interpretar y armar gráficos que representen el MRU. En primera instancia vamos a, de vuelta, ¿sí?, a dar las características del movimiento rectilíneo y uniforme. Lo que me está diciendo como principal condición, que es lo que no tenemos que olvidar nunca, es que la velocidad media, o la velocidad del móvil, es constante, es decir, que durante el transcurso del tiempo la velocidad del vehículo o del objeto de estudio no va a variar. Es decir, que si durante el primer minuto o durante el primer segundo recorrió 1 metro, bueno, durante el siguiente segundo o minuto va a recorrer otro metro y así sucesivamente. Es decir, la velocidad es constante. Otra condición dentro del MRU es que al ser constante va a recorrer iguales intervalos de distancia en iguales intervalos de tiempo. Y así podemos simplificar que el MRU es una trayectoria rectilínea, es en línea recta, donde el vector velocidad, es decir, la velocidad es constante, no cambia, siempre tiene el mismo valor, y la distancia recorrida, lo que nosotros llamábamos trayectoria, coincide con el desplazamiento. Entonces, podemos definir el MRU como el movimiento que tiene como trayectoria una línea recta y cuya velocidad es constante, en módulo, dirección y sentido. Acá abajo acaba de aparecer una imagen donde tenemos la representación, independientemente del tipo de movimiento que estudiemos, con una trayectoria y un desplazamiento. Ahora, si nosotros decimos que el ave se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme, entonces la trayectoria tiene que coincidir con el desplazamiento. Es decir, que yo tendría que dibujar una línea acá que me coincida. Es decir, que la trayectoria también sería igual al desplazamiento. Si eso ocurriese, si fuera un MRU, entonces podemos determinar su velocidad media, que es en base al cambio de posición. Es decir, la posición final, ¿sí?, es decir, esto me significaba variación de la posición. ¿Qué quiero decir con la posición final? Menos la posición inicial, dividida la variación del tiempo. Es decir, el tiempo final que ha tardado, menos el tiempo inicial, desde donde yo he empezado a cronometrar, y eso va a estar dividiendo la posición final, a la cual ha llegado el móvil, o el objeto de estudio, menos la posición inicial. De esta manera yo puedo obtener la velocidad de un móvil que se mueve a velocidad constante y en línea recta. Recordemos las dos condiciones: velocidad constante y línea recta. Ahora, con este criterio yo puedo representar ese movimiento con un esquemita, ¿sí?, que me está diciendo que un móvil, en este caso un auto, va a recorrer una determinada distancia, es decir, va a estar en una posición, va a estar en la otra posición, luego en la otra posición, luego en la otra posición, y si se fijan, en cada uno de los dibujos, es decir, la distancia entre un auto y la siguiente posición que va a ocupar, es siempre la misma. Es decir que, si yo pusiera D1, D2, y D3, perdón, pues estoy con el lápiz, D3, D1, D2 y D3 tienen el mismo valor. Y el tiempo transcurrido entre una posición y la siguiente del vehículo es siempre la misma. Es decir, iguales distancias recorridas en iguales intervalos de tiempos transcurridos. De esta forma puedo decir que si el auto se mueve en línea recta, voy a decir que es un MRU. En base a este análisis y en base a la ecuación de la velocidad media, ¿sí?, considerando que mi eje horizontal es el eje X, ¿sí?, puedo llegar a una ecuación que la conocemos como la ecuación del MRU. Empiezo despejando, ¿sí?, es decir, el desplazamiento lo dejo de un lado, recordemos, delta X significa desplazamiento, es igual a la velocidad por el tiempo. Lo único que hice fue pasar el tiempo que está dividiendo, lo pasé multiplicando. Ahora, si doy un pasito más, puedo decir que el delta X es X final, que aquí no está, menos X inicial, es igual a la velocidad, recordemos que siempre es la misma, es constante, por la variación del tiempo, es decir, tiempo final menos tiempo inicial. Voy un pasito más, ¿sí?, y ahí, en este caso, lo que hago es llevarme la X inicial que está restando,
pasa sumando del otro lado. Entonces me queda que la posición final de un móvil, ¿sí? Decimos X final porque estamos hablando del eje horizontal. Si fuera un movimiento vertical vamos a decir Y final. Es igual a la X inicial, es decir, desde donde partió el móvil, más la velocidad que posee el móvil, que siempre es constante, multiplicada por la variación del tiempo, es decir, el tiempo final menos el tiempo inicial. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el tiempo inicial vale 0? Es decir, el valor de t sub 0 o de t inicial vale 0. Bueno, en este caso la puedo eliminar. ¿Qué digo? Que tomo que la posición final del cuerpo es igual a la posición inicial más la velocidad que posee por el tiempo empleado. Si mi tiempo inicial es 0, bueno, no necesito restarle 0 a mi tiempo final porque es lo mismo que no lo haga. Entonces, de esta manera tengo una ecuación más simplificada. Ahora, si también la posición inicial también vale 0, se me va la posición inicial y me queda que la posición final es igual a la velocidad que tiene el móvil por el tiempo empleado que le ha tomado transcurrir esa distancia. Veamos un ejemplo. Me dice, un señor sale de la posición inicial, x sub 0, equivalente a 400 kilómetros, a las 8 de la mañana, es decir, 8 horas. Y llega a su posición final, a 700 kilómetros, a las 11 de la mañana. Viaja en línea recta, es decir, que ya me está dando una condición del MRU, que es una línea recta, y con una velocidad constante. Bien, ¿qué es lo que me van a pedir? Me van a pedir que calcule la velocidad en la que se movió, en kilómetros por hora y en metros sobre segundo, y además me están pidiendo escribir las 3 ecuaciones horarias y verificarlas. Y por último, calcular la posición a las 9 y a las 10 de la mañana. Sin ánimos de asustarlo, vamos a empezar a ver cómo se resuelve. En primera instancia, tengo que poner las 2 ubicaciones, ¿sí?, de la persona. Su posición inicial está a 400 metros. ¿Desde dónde? Desde donde yo estoy mirando. Es decir, que yo estaría parado aquí, que sería el dibujito este azul, en el origen de coordenadas. Es decir, desde donde yo estoy mirando está a 400 kilómetros, inicialmente. Y desde donde yo estoy mirando va a estar, al finalizar todo el tiempo, a 700 kilómetros de donde yo estoy mirando. Además, durante todo ese movimiento ocurre un transcurso del tiempo, es decir, a las 8 de la mañana estaba a 400 kilómetros desde mi punto de referencia, y a las 11 de la mañana se encuentra a 700 kilómetros. Es decir, inevitablemente se ha movido de un lugar al otro. En primera instancia me piden que calcule la velocidad. Bueno, para calcular la velocidad, lo único que tengo que hacer es recurrir a la ecuación que yo tenía acá de este lado, debajo del auto, y plantearla. Es decir, voy a tomar la posición final, que es 700 kilómetros, menos la posición inicial, que es de 400 kilómetros, dividido el tiempo final, que es de 11 horas, menos el tiempo inicial. Hago la sustracción en el denominador y en el numerador, y me queda 300 kilómetros dividido 3 horas. La velocidad del móvil fue de 100 kilómetros en la hora, es decir, que recorre 100 kilómetros por cada hora transcurrida. Ahora, a mí me están pidiendo que yo esto, ¿sí?, lo pase a metros sobre segundos. Denme un segundito. Ustedes están viendo ahora solamente, ahí estamos. Ahora, yo ya sé que el móvil se mueve a 100 kilómetros en la hora. Esperen que cambio de virome. Ahí está. 100 kilómetros sobre hora. ¿Qué me está diciendo? Que el móvil va a recorrer 100 kilómetros por cada hora transcurrida. Ahora, me dice que yo esto lo exprese en metros sobre segundos. Entonces, para pasarlo a metros sobre segundos, tengo que lograr que el kilómetro se me transforme en metros y la hora se me transforme en segundos. Voy por la manera larga de explicarlo. 100 kilómetros en la hora. Bien, voy a multiplicar por una fracción y por otra fracción. En cada una de las fracciones voy a poner ciertas equivalencias. Por ejemplo, yo necesito que el kilómetro desaparezca de acá y en lugar del kilómetro me aparezca el metro. Por lo tanto, en la siguiente división tengo que tener el metro arriba.
Pero para eliminar el kilómetro que tengo acá, tengo que tener kilómetro acá abajo. Ahí vamos. Ahí ya lo planteé en unidades. Ahora, yo tengo horas acá abajo. Si yo necesito que se me vaya la hora de acá abajo y me aparezca el segundo, entonces acá tengo que poner segundo. Y para tachar horas, tengo que poner horas acá arriba. Ahí está. Ahora sí planteo las equivalencias. Por ejemplo, yo tengo kilómetro abajo. Bien, 1 kilómetro son 1000 metros. El prefijo kilo significaba 1000. Entonces, kilómetro, 1000 metros. Yo sé que en una hora tengo 60 minutos y en un minuto tengo 60 segundos. Entonces, para saber cuántos segundos tengo en una hora, hago 60 por 60. Es decir, 60 minutos por 60 me da 3600 segundos. Acá ya tengo todo preparado para empezar a resolver. Bien, veamos. Vamos primero por los números. ¿Sí? Hago 100 por 1000. Esto me da 100.000. Multiplicado, o primero dividido 1 me sigue dando el mismo resultado. Multiplicado por 1 me sigue dando el mismo resultado. Y luego lo divido por 3600. Dividido 3600. Bien. Eso me dio 27,7. Lo escribimos acá abajo. 27,7. Veamos las unidades. Kilómetro arriba, kilómetro abajo. Triqui y traca. Hora abajo, hora arriba. Triqui y traca. ¿Qué me quedó sin tachar? Bien, arriba me quedó el metro y abajo me quedó el segundo. Ahí lo he pasado a metros sobre segundos. ¿Sí? Ahora, yo tengo otra manera de hacerla que es una manera aún más simplificada. Veamos. Lo vuelvo a escribir acá y ahora lo escribo de costadito. Tengo 100, ¿sí? Que sería este. No voy a poner las unidades, así no entorpece el cálculo. Por 1000 dividido 1 por 1 dividido 3600. ¿Sí? Por supuesto que acá iría kilómetros sobre hora, metros, kilómetros, horas, segundos. Pero no los vamos a poner. Bien. Yo acá multiplico por 1000 y luego divido por 3600. También divido por 1 y luego multiplico por 1. Si divido por 1 y luego multiplico por 1, los puedo tachar. Entonces me queda que es 100 por 1000 dividido 3600. Yo atrás de acá, del 1000, tengo una coma que no la ponemos porque no tenemos decimales, lo mismo que detrás del 3600. ¿Sí? Ahora, empecemos. Corro la coma a un lugar acá, entonces la corro la coma acá. Corro un lugar la coma acá, entonces la corro aquí abajo. Corro un lugar la coma acá, entonces corro un lugar la coma acá. Paso en limpio. Este se me va con este porque corro la primera coma, acá se me va con este, y al correr el último lugar de la coma se me va este 0 y ya me aparece la coma acá. Si paso en limpio lo que acabo de hacer acá arriba, me queda 100 por 1 dividido 3,6. Puedo tachar este 1, entonces me queda 100 dividido 3,6. Veamos si me da exactamente el mismo resultado. Acá lo hice sin unidades para no entorpecer el desarrollo. Hago acá. Esperen que me saltó un cartelito acá que nos queda poco tiempo. Ahí está. Tomo 100 dividido 3,6 y me da exactamente lo mismo. Es decir, que tengo dos maneras de pasar las unidades, por medio de un factor de conversión, por medio de fracciones, o puedo hacer un cálculo simplificado y digo, si me piden pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundos, divido por 3,6. Si quisiera hacer el proceso inverso, es decir, que tengo metros sobre segundos y tengo que pasar a kilómetros en la hora, lo que tengo que hacer es tomar el valor de 100 y en lugar de dividirlo por 3,6, lo multiplico por 3,6. Supongamos que tengo que hacer esto y pasarlo a kilómetros por hora. Bien, no hay demasiada ciencia acá, lo único que tengo que hacer es 27,77 por 3,6 y me tendrá que dar prácticamente 100, que es lo que tengo acá.
Es decir, que yo les explico este paso rápido porque cuando tengan que hacer cálculos y se les pida pasar de kilómetros por hora a metros sobre segundos, o en el sentido inverso, yo no necesito que me hagan todo este cálculo, a no ser que el ejercicio sea exclusivamente de pasaje de unidades. Como no vamos a trabajar pasajes de unidades ya en sexto, directamente ustedes deben dividir por 3,6 o multiplicar por 3,6 y luego agregarle la unidad que corresponde. Ahora, en el punto B, lo que me están pidiendo es que escriba las tres ecuaciones horarias. Bien. La ecuación horaria del MR1 ya la teníamos escrita acá en el lado izquierdo de la pantalla. Lo cual, vuelvo a escribir la ecuación. Que es la de la posición, me va a decir la posición del móvil. Es decir, me va a decir la X final, o Y final, o Z final, según como le llama el eje en el cual se está moviendo el cuerpo. Por otro lado, yo sé que la velocidad es constante. Es decir, que la segunda ecuación, ¿sí?, horaria, es la de la velocidad que es constante. Otra magnitud física que hemos aprendido es la de la aceleración, que era que esa aceleración aparecía cuando había una variación de la velocidad. Como la velocidad es constante, no tengo una variación de velocidad. Entonces la aceleración vale 0. Ahora las quiero verificar, bien. Coloco X final, que sería mi incógnita, sí que está del otro lado igual, es igual a la posición inicial, que era 400, acá el dibujito me lo está diciendo, más la velocidad que tiene el móvil, que es constante, me lo está diciendo ya el tipo de movimiento, que es 100 kilómetros en la hora, el tiempo final, que es una de las variables que yo voy a introducir para hacer el cálculo, que puede ser cualquier tiempo, menos el tiempo inicial, que es un valor dado. ¿Qué estoy diciendo? Que 400 kilómetros es un valor constante, porque es la posición inicial, que la velocidad es un valor constante, porque es un MRU, el tiempo final es una variable, es un valor que yo voy a poner. Por ejemplo, si yo les pregunto a las 3 de la tarde, es decir, a las 15 horas, ¿dónde estaba el móvil? Bueno, ustedes van a poner el tiempo final, 15 horas, que es una variable. Sin embargo, el tiempo inicial es un dato dado y es una constante, no puedo cambiar ese tiempo inicial. Entonces acá ya tengo la ecuación horaria, ¿sí?, del movimiento, de la posición. Si yo acá, por ejemplo, en tiempo final pongo 11 horas, ¿sí?, que es acá un dato que me lo está dando el enunciado en cierta forma, entonces tendría que hacer 11 menos 8 me da 3. 3 por 100 me da 300, más 400 me da 700. Evidentemente la posición del móvil la puedo calcular. Si me preguntan dónde estaba a las 12 del mediodía, bueno, hago 12 horas menos 8 horas me da 12 me da 4, por 100 me da 400, más 400, 800. Es decir, que a las 12 horas, el tipo o la persona se encuentra a 800 kilómetros del origen. Bien, en el segundo caso de la velocidad, como la velocidad es constante, directamente introduzco el valor, que son de 100 kilómetros por hora. Y en última instancia, la aceleración, como sé que no la hay porque la velocidad es constante, vale 0. Ahora, como bien dije, acá en el ejemplo, en la parte donde tengo los datos reemplazados, puedo calcular en cualquier tiempo donde se encuentra el sujeto. Entonces, para calcular a las 9 y a las 10 de la mañana, lo que hago es, en lugar de poner T final, que sería esta T, introduzco el valor de las 9 horas y el de las 10 horas. Para calcular dónde estaba a las 9 horas, lo que hago es poner 9 horas menos 8 horas, lo que me da el equivalente a una hora, 1 por 100 son 100, más 400, 500 kilómetros. Es decir, que a las 9 horas el sujeto se encontraba a 500 kilómetros desde el origen, desde donde yo estoy midiendo. Ahora, si yo quiero saber dónde estaba a las 10 de la mañana, en lugar de poner 9 horas en tiempo final, pongo 10 horas. 10 menos 8 me da 2, por 100, 200, más 400, 600 kilómetros. Es decir, que a las 10 horas, ¿sí?, el sujeto o el objeto de estudio se encontraba a 600 kilómetros desde el origen, es decir, desde donde yo estoy midiendo cada una de las magnitudes. Veamos otro ejemplo, que no está relacionado con el MRU. Tenemos una serie de resortes, ¿sí?, de menos segundo, que... Esperen. Ahí estamos.
Ahí estamos, ahora sí. Tenemos una serie de resortes y me dan esta tabla. Me dicen que yo juego una masa de 10 gramos del resorte y se me estira 2 centímetros. Coloco 15 gramos y se me estira 3 centímetros. Coloco 20 gramos, se me estira 4 centímetros. Coloco 25 gramos, 5 centímetros. Es decir, por cada 5 gramos que yo coloco, Centímetro. se me estira 1 centímetro. ¿Sí? Es decir, se me estira 1 centímetro cada 5 gramos que juego del resorte. Eso es lo que me está diciendo la tabla. Se me estira 1 centímetro por cada 5 gramos. Bien. Ahora, yo ya sé que ese resorte se me va a estirar, por ejemplo, si yo coloco 40 gramos, se me va a estirar hasta los 8 centímetros. ¿De qué depende el alargamiento del resorte? Depende de la masa que coloque. A mayor masa, mayor alargamiento. En base a eso, lo que yo estoy planteando es una función. ¿Sí? Y me dice que una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto x un único elemento y de un conjunto y. Parece complejo esto. Vamos a verlo en gráfico. Yo sé que por cada, vamos de vuelta, en el gráfico lo que tengo es en el eje horizontal o en el eje x o en la abscisa, tengo la masa. Es decir, la masa que le fui colgando. Es decir, este valor lo tengo en el eje X. Y el alargamiento del resorte lo tengo en el eje Y. Es decir, que el eje Y, en este caso que sería el alargamiento, depende del eje X que sería la masa. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el alargamiento del resorte está en función de la masa que yo coloco. Introduzco un valor de masa y obtengo un valor de alargamiento. Introduzco 15 gramos de masa y tengo un alargamiento de 3 centímetros. Introduzco 35 gramos de masa y tengo un alargamiento de 7 centímetros. Entonces voy a decir que en lugar de que el eje Y o un valor de Y está en función del valor que yo pongo en el eje X, voy a decir que el alargamiento del resorte está en función de la masa que yo coloco en ese resorte. Ahí está. Entonces, en un gráfico de una función, voy a tener en el eje X, ¿sí?, o en la abscisa, mi término independiente. Y en el eje Y, o en la ordenada, voy a tener mi término dependiente. ¿Qué estoy diciendo? Dependiente en el eje Y, e independiente en el eje X. ¿Qué digo? Que en el eje X tengo mi variable independiente y en el eje Y mi variable dependiente. Así como cuando ustedes le asignaban valores en una función lineal, ¿sí?, a X, y en base a X obtenían valores de Y. Por ejemplo, vamos a un ejemplo más sencillo. Yo voy a decir que Y está en función de X, y voy a decir que Y es igual a 2X. Entonces vamos a decir, bueno, si X vale 1, ¿sí?, entonces Y vale 2. ¿Cuándo qué? Cuando X vale 2 por 1. Uy, perdón, por 1. Ahora, si X vale 2, Y va a valer 4. ¿Por qué? Y porque X es 2 por 2. Si X vale 3, entonces Y va a valer 6. ¿Por qué? Porque es 2 por 3. ¿A qué valores estoy modificando yo a mi criterio? Y el valor de X es el que yo modifico. Entonces, por lo tanto, yo estoy decidiendo qué valor le voy a dar a X. Por lo tanto, esa es mi variable independiente. Yo voy a decir, ese a X, ¿qué valor va a tener? Y ese valor que yo introduzca en X, me va a arrojar un valor de Y. Entonces, ¿de qué va a depender de Y? Del valor de X. Y X es independiente. Entonces, Y es dependiente de X. En nuestro ejemplo, el alargamiento del resorte es dependiente de la masa que yo le cuelgo. Entonces voy a decir que el estiramiento del resorte está en función de la masa que yo coloco.
siempre, siempre y siempre, y vuelvo a insistir nuevamente, siempre, la variable independiente se coloca en el eje X y la variable dependiente en el eje Y. Eso es lo que tenemos que dejar claro. En el eje X independiente y en el eje Y dependiente. Ahora, veamos un ejemplo totalmente diferente, lejos del MRU. Acá tenemos un cuerpo que en iguales intervalos de tiempo, fíjense en el tiempo, va de 15 en 15, recorre distancias diferentes. Por lo tanto, ya no es un MRU. Es decir, la velocidad va cambiando. Bueno, veamos cómo, más allá de que yo no sepa la ecuación que viene después de esto, la puedo construir. ¿Cómo la voy a construir? Van a ver, miren. Yo tengo esta tabla. Me dice que cuando era 0 segundos, el móvil se movía a 10 metros sobre segundo. Al segundo transcurrido, se movía a 14 metros sobre segundo. A los 2 segundos, 18, a los 3, 22, a los 4, 26, y a los 5 segundos, 30 metros sobre segundo. Por cada segundo transcurrido, Se movía 4 metros. no, la velocidad se incrementó en un valor de 4. Es decir, Bueno. se mueve 4 metros sobre segundo cada vez más rápido por cada segundo transcurrido. ¿Sí? Ajá. Por cada segundo que transcurre, la velocidad se incrementa en 4. ¿Sí? Acá no estamos hablando de posición todavía. Bien. Ahora, yo quiero graficar esto. ¿De qué depende la velocidad del móvil? Y del tiempo que ha transcurrido. Entonces, el tiempo va a ser mi variable independiente y la velocidad va a ser mi variable dependiente. Así que la velocidad va a depender del tiempo transcurrido. Si yo quisiera graficar esto, acá me acaba de aparecer el gráfico. Como la velocidad es mi variable dependiente, ¿y de quién depende? Del tiempo. Entonces el tiempo va en la abscisa, en el eje X, y la velocidad va en la ordenada de origen, en la ordenada, perdón. Siendo la velocidad 10 metros sobre segundo cuando el tiempo vale 0. Marco un puntito, esperen que lo hago en otro color, así lo distinguimos bien. Esperen, marco un puntito acá, listo. Cuando transcurrió un segundo, ¿qué velocidad tenía? 14. Cuando transcurrieron 2, 18. Cuando transcurrieron 3, 22, 26 y 30. Ahí ya tengo graficada la velocidad del móvil en función del tiempo transcurrido. Bien, vamos un pasito más adelante todavía. Esta recta tiene una pendiente. Estamos trabajando con la ecuación de la recta en matemática. ¿Sí? Fíjense cómo utilizamos la matemática como herramienta en física. ¿Cómo calculo una pendiente de una recta? Tomo el valor de la ordenada, que sería el eje Y, dos valores cualquiera porque es una recta, y lo divido, ¿sí?, por el valor que tengo en el eje X. ¿Qué estoy diciendo? Que divido la velocidad dividida el tiempo. O que divido la variable independiente, perdón, la variable dependiente dividida la variable independiente. Lo pasamos en términos físicos, así se entiende bien. Veamos la pendiente. Tomo dos valores cualquiera. Tomo el valor final, que es 30 metros sobre segundos, en mi tabla. Le resto el valor inicial, que son 10 metros sobre segundo, es decir, acá en el gráfico y acá en el gráfico, e introduzco sus respectivos tiempos. Cuando la velocidad era de 30 metros sobre segundo, mi tiempo final, ¿sí?, era 5 segundos. Cuando la velocidad valía 10 metros sobre segundo, mi tiempo era de 0 segundos. Tengo entonces 30 menos 10, 20. Dividido 5 me da 4. Metros sobre segundos dividido segundos me da segundos cuadrados. No vamos a entrar en detalle en la unidad. No me interesa todavía hablar de unidades acá. Si yo hubiera tomado dos valores cualquiera, supongamos que en lugar de tomar, esperen que borro, en lugar de tomar 10 y 30, vamos a tomar dos valores cualesquiera. Voy a tomar 2 segundos y 4. Entonces, arriba tendría 26 menos 18. 26 menos 18, ¿cuánto me da? Me da 8. 4 menos 2 me da 2.
Entonces tengo, esperen que lo escribimos abajo, porque si alguno no me está siguiendo, voy a calcular la pendiente en base a la velocidad mayor, que sería 26 menos 18. Esto dividido cada uno de los tiempos. A 26 le corresponde 4, no pongo unidades para no entorpecer el cálculo, menos el otro tiempo. ¿Esto qué nos da como resultado? Vamos a dejar de hacer paso. 26 menos 18 me da 8. Dividido 4 menos 2, 2. 8 dividido 2 me da 4. Tome cualquier intervalo de tiempo con cualquier intervalo de velocidad, siempre la velocidad me va a dar, o la pendiente, mejor dicho, me va a dar 4. ¿Por qué? Porque es una recta. ¿Qué estoy queriendo decir? Que en un gráfico de la velocidad, que después lo vamos a profundizar, en función del tiempo, la pendiente es la aceleración. No vamos a entrar en detalle todavía. Vamos a dar un paso más. Veamos. Ahora yo voy a construir una ecuación que me permita saber, por ejemplo, qué velocidad va a tener el auto cuando transcurrieron 6, 7, 20, 40, 70, 2500, 3 millones de segundos. ¿Cómo lo hago? Para eso tengo que saber la ecuación de la recta. Ustedes saben que la ecuación de la recta me dice que I, el eje Y, acá abajo, es igual a la pendiente, que en nuestro caso sería 4, multiplicado por X, más la ordenada al origen. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora, para no marearlos, lo voy a pasar en limpio, en mi hoja acá, y voy a ampliar la pantalla, así buscamos la relación entre todos. Me dice que Y es igual a M, X más B. Y yo sé que M, que es mi pendiente, es igual a 4 metros sobre segundos cuadrados. ¿Bien? Veamos. Además, yo sé que es un gráfico, ahora lo voy a ampliar esto, de velocidad en función del tiempo. Ahí está. Denme un segundo. Ahí estamos. ¿Bien? Esta es la ecuación de la recta. Si yo tuviera que graficar o hacer un eje cartesiano para después representar la ecuación de la recta, voy a poner que este es mi eje X y este es mi eje Y. Ahora, yo lo que tengo no es esto. Lo que tengo es velocidad en función del tiempo. No Y en función de X, sino velocidad en función del tiempo. Entonces lo único que me queda es reemplazar. En lugar de Y, yo voy a tener la velocidad. Mi eje Y es la velocidad. Es igual a la pendiente, que en nuestro caso es M, vamos a seguir dejando M, multiplicada por X, que es mi variable independiente, pero mi análisis es el tiempo, más B, que es la ordenada al origen, es decir, donde corta la pendiente o la recta en el eje Y, que en mi caso sería la velocidad inicial que tenía el móvil, que es 10. Voy un paso más. La velocidad es igual a la pendiente, que habíamos dicho que era la aceleración, por el tiempo, más 10. Voy un pasito más. La velocidad es igual a 4, que es mi pendiente, por el tiempo, que es mi variable independiente, que yo troco cualquier valor, más 10. Veamos si esta ecuación es correcta. Un segundo. Ahí estamos. Denme un segundo que tenía un comentario en el chat. Bien. Veamos si la ecuación que acabo de plantear, que es la que va a aparecer ahora en pantalla, es la correcta. Bien. Veamos. Yo, para corroborarlo, en lugar de poner T, le introduzco cualquier valor que a mí se me ocurra. Para corroborarlo voy a introducir cualquier valor que tengo en la tabla. ¿Sí? Entonces vamos a probar con 1. Vamos a probar con T igual a 2. El resultado de B me tendría que dar 18. Veamos. Si en lugar de T pongo un 2, entonces hago 2 por 4, 8, más 10, 18. Probemos con otro valor de tiempo o otro valor de variable independiente, si lo hablamos en términos matemáticos. En lugar de 2 pongo un 5, que sería el valor de T. 5 por 4, 20, más 10, 30.
¿Por qué digo que esto me permite predecir posibles velocidades? Porque si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué velocidad tiene a los 10 segundos? Bueno, en lugar de poner t, pongo 10 acá. Entonces digo, 10 por 4, 40, más 10, 50. La velocidad del móvil a los 10 segundos va a ser de 50 metros sobre segundo. Acá lo que tenemos es un simulador que nos va a permitir graficar diferentes magnitudes físicas, todas en función del tiempo. Como dije, el tiempo es el que va a determinar los valores del resto de las magnitudes físicas, sea velocidad, aceleración, posición o fuerza. Como lo nuestro es un MRU, solamente vamos a analizar velocidad y posición. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Bien. Veamos, los primeros instantes en que el hombre empuja el cuerpo, vamos a tener una variación de velocidad porque el cuerpo está detenido. Pero vamos a ver que después, como no hay fricción, el cuerpo se va a mover a velocidad constante. Yo aplico una fuerza, y como vemos, el móvil empieza a cambiar de posición, la velocidad es constante, se mueve siempre a la misma velocidad, de 1,1 metros sobre segundo. ¿Qué me está queriendo decir? Que por cada segundo transcurrido, el armario recorre 1,1 metros. Y acá abajo tenemos el gráfico de posición en función del tiempo. Que digo que a medida que va transcurriendo el tiempo, el armario va ocupando diferentes posiciones. ¿Sí? Dame un segundo, que termine acá, y ahí estamos, ahí lo pausamos. Si se fijan, cuando ha transcurrido, a medida que va transcurriendo el tiempo, yo vuelvo hacia atrás, fíjense que cuando estoy, denme un segundo, vamos a borrar, ¿sí? Ahí está, vamos a poner, esperen, ahí está. Veamos, fíjense que el armario se encuentra en la posición de -8. Es decir, está en un valor negativo del sistema de referencia nuestro. Y lo empezamos a empujar, ¿sí? Y adquiere una velocidad de 1,2 metros sobre segundo. Me está diciendo que por cada segundo recorre 1,2 metros. Y abajo, ahí está pasando por el origen, ahí estamos. Ahí está en el origen prácticamente. Está a menos 0,1 metro. Es decir, está a 10 centímetros de pasar por el punto cero. Analicemos de aquí en adelante. Esperen, ahí va. Fíjense que una vez que yo suelto y dejo de empujar, el móvil se mueve a velocidad constante y va a recorrer intervalos de distancia, o decir, puntos, en una recta en iguales intervalos de tiempo. Esperen que les comparto otra animación, que quizás se entienda un poco más. ¿Sí? Es esta. Veamos. Yo voy a hacer que el hombre se mueva a una velocidad de 1 metro sobre segundos. Entonces el hombre va a empezar a desplazarse 1 metro por cada segundo transcurrido. A los 10 segundos va a haber recorrido 10 metros. ¿Sí? Veamos, lo vamos a usar justo en 10, a ver si podemos. Ahí está, casi, casi. Ahora, si yo miro una gráfica de la velocidad en función del tiempo o de la posición, veamos. Siempre la velocidad es la misma, constante, 1 metro por cada segundo. Pero fíjense que la posición va cambiando. El primer gráfico de posición en función del tiempo. ¿Sí? A medida que transcurre el tiempo, el hombre ocupa una posición diferente. Fíjense la pendiente de la posición. Ahora, ¿qué ocurriría si yo en lugar de darle 1 metro sobre segundo, le doy el doble de velocidad? Es decir, en lugar de recorrer 1 metro por cada segundo transcurrido, va a recorrer 2 metros por cada segundo transcurrido. Fíjense cómo... Uy, esperen, vamos, lo ponemos de vuelta. Denme un segundo. Este hombre, acá. Ahí. Ahí estamos. Reiniciar todo. Sí. Ahí vamos. En lugar de poner 1 metro sobre segundo, le vamos a poner 2. Fíjense cómo va a recorrer mayor cantidad de distancia en iguales intervalos de tiempo. Que estoy diciendo que a medida que yo incremento la velocidad, la pendiente del gráfico de posición en función del tiempo cada vez es mayor. Está grabando. Vamos a suponer esta posición hipotética, esta situación hipotética. 2 metros sobre segundo la velocidad, posición inicial 4 metros del origen, tiempo inicial 0 segundos, tiempo final 10 segundos. Si yo grafico esto, o hago un dibujito, mejor dicho, un esquema,
voy a tener, por ejemplo, esta línea, donde yo estoy parado acá, ¿sí? Y la posición del objeto que necesito analizar, supongamos que sea otra persona o un auto, vamos a suponer que es un auto, perdón por lo feo de mi dibujo, ¿sí? Yo sé que desde donde estoy mirando, el auto en su posición inicial está, X inicial, a 4 metros desde el origen. Cuando el tiempo inicial vale 0 segundos. Luego sé que va a estar en una posición final, que aún no la sé, pero sé que el tiempo final va a ser igual a 10 segundos. Bien. Ahora, yo sé la velocidad, ¿sí? Por lo tanto yo puedo saber en qué posición está a los 10 segundos transcurridos. Yo sé que mi X final es igual a mi X inicial más la velocidad que tiene por el tiempo final menos el tiempo inicial. Yo utilizo la IME del sub-0, ¿sí? Porque mayormente suelen asociar T sub-0 con que el tiempo vale 0. A veces T sub-0 no vale 0. Por lo tanto, prefiero la I como subíndice. X final que no la sé a los 10 segundos. Posición inicial, sí, son 4 metros. 4 metros, perdón, más la velocidad, que es 2 metros sobre segundo, por la variación del tiempo. Entre 0 y 10 tengo 10 segundos, no hago cuentas. Ahí. Entonces digo que la posición final es, separo un término siempre, 2 por 10, 20. Más 4, 14. Es decir, que la posición final del cuerpo va a ser a los 14 metros. Ahí vamos. Profe, ¿por qué 14? ¿Por qué 14? Ah, perdón, esperá que despauso el video, tenés razón. Perfecto, ahora después lo corrijo. Si yo quisiera graficar la posición en función del tiempo, tengo que poner el tiempo aquí abajo, y la posición, no importa que sea en X, y lo tenga que poner en el eje Y. No estoy graficando en ejes cartesianos, lo que estoy graficando es una función, independientemente de que el eje X sea el horizontal, si es una función, el eje X tiene que ir en la posición vertical, porque la posición en X está en función del tiempo. Ahora, cuando el tiempo valía 0, la posición inicial valía 4 metros. Es decir, que el móvil estaba ya a 4 metros del origen. Ahora, a los 10 segundos, dijimos que el móvil se encontraba a 24 metros. No está en escala mi gráfico, ¿eh? Lo aviso. Es decir, que si yo tuviera que graficar la posición en función del tiempo, sería una gráfica de este tipo. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. A ver, veamos, si en lugar de tener 10 segundos, ustedes me dicen, bueno, profe, a los 5 segundos, ¿qué posición estaba? Bueno, introduzco la ecuación general. 5 por 2, 10, más 4, 14. Es decir, que a los 5 segundos estaba en la posición de 14 metros. ¿Bien?